La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos comunicados con todo Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, también en Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbre, es la radio del arzobispado, Abancay Radio Estación Solar, Yurimaguas, Vicariato Apostólico de Yurimaguas, nos escucha a través de Radio Oriente y nos ve también. Chota Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo acá en Lima también, y AM Tagua a través de los podcasts nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, ¿qué tal el día? ¿Qué tal el día de ayer y qué tal el día que nos espera hoy? Nos espera. Anoche, el presidente de la República, a las 6:15 de la tarde, dirigió un mensaje al país breve, que fue muy duro con el Congreso, con términos duros. Lo tengo aquí a la mano. Les dijo que eran los que habían perpetrado un descarado blindaje, ¿no es cierto? Dijo que había un boicot a la lucha anticorrupción. Acá tengo la frase yo también. Que el Congreso le da la espalda a la ciudadanía, que nos tienen acostumbrados a maniobras inaceptables para blindar a quienes podrían haber cometido actos de corrupción, librándolos de ser juzgados y detenidos, evidenciando un pacto con la impunidad, que protegen a los corruptos. O sea, ya, cuando te dicen protector de corruptos, te están diciendo todo, ¿no? Y que corruptos y corruptores defienden sus intereses a costa de todos los peruanos. Les dijo corruptos de todas las formas posibles en que se las puedes decir. Muy bien. Y que hacía cuestión de confianza de un conjunto de reformas, 5 dijo, pero son un poquito más, proyectos de ley que ha presentado el Congreso de la República. Inmediatamente han habido muchas preguntas y parece que lo único que le interesa a la audiencia es saber si estos congresistas se van mañana y si se pueden reelegir. Es que no los harta ver. Estoy de contestar las mismas preguntas. Entonces, yo les recomiendo a todos que entren a, si quieren, Sistema Peruano de Información Jurídica en Google. Ahí está la Constitución y todas las leyes que son de lectura libre para que se informen. También hay unos apps, se los pueden bajar en el teléfono. Constitución Política, de verdad. App Store, tú buscas lo que quieras y ahí pones Constitución Política del Perú y ahí está la Constitución. Para que ustedes solitos la lean, porque de verdad que esto no es física cuántica. La Constitución está hecha para que cualquier mayor de 18 años la pueda entender. Porque se supone que es el pacto social que rige a toda la sociedad y un ciudadano debería saber leerla. Y por favor no me escriban que el doctor fulanito dice tal cosa, el otro doctor fulanito. ¿Y yo qué hago? Yo lo único que puedo hacer es leerle la Constitución. Si el doctor fulanito dice tal cosa y usted le cree al doctor fulanito, ¿yo qué puedo hacer? Compre su Constitución y léala. A ver, ¿qué dice la Constitución? Y vamos a leer los artículos que tienen relación con la cuestión de confianza, que es es el evento histórico que estamos discutiendo. Muy bien. Artículo 133 de la Constitución. Ustedes me dicen, a ver chicos, acá Focus Group, si entienden o no entienden lo que voy a leer. ¿Ya? A ver, el presidente del Consejo de Ministros, ¿hasta ahí entienden? Sí, fácil. Puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Entendí, clarísimo. No la plantea el presidente, la plantea el presidente del Consejo de Ministros. ¿Ante quién? Ante el Congreso. ¿Sobre qué materia? Sobre la que quiera. El Tribunal Constitucional el año pasado, justamente a raíz de una modificación inconstitucional del reglamento del Congreso que pretendía que las normas no fueran objeto de acción de confianza ni los procedimientos de censura a ministros, estableció claramente que la cuestión de confianza es ilimitada y se puede plantear sobre cualquier cosa.
sobre leyes y sobre procedimientos de control político de ministros. Entonces, de nuevo, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Muy bien, ¿qué más? Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, y los dos siguientes no aplican, pero en fin, o si renuncia o si es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Entonces, paso 1. El presidente de la República envía al señor primer ministro hoy al Congreso de la República a presentar formalmente una cuestión de confianza a nombre del Consejo. ¿Sobre qué materias? Sobre la que ha señalado ayer el presidente de la República. Inmunidad parlamentaria, imposibilidad de condenados para que puedan ser candidatos, que los ciudadanos participen en elecciones primarias universales, ¿no es cierto? Eliminar el voto preferencial, garantizar la participación política de las mujeres con paridad y alternancia, prohibir el uso de dinero ilícito en campañas políticas. Con esos proyectos que ya fueron presentados, no sé si los van a alterar o no, regresan al Congreso a presentar una cuestión de confianza. De esos proyectos ya fue archivado el de inmunidad parlamentaria. Los otros están en debate. Muy bien. Entonces, artículo 134. Ya les leí el 133. ¿Ok? Si la confianza le es rehusada, se produce la crisis total del gabinete. ¿Qué quiere decir eso? Que el señor Salvador del Solar tiene que presentarle su renuncia al presidente de la República y se va con su gabinete. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Y el presidente de la República tiene que nombrar otro primer ministro con otro gabinete. Artículo 134. Entonces, primera posibilidad, el señor del Solar va, la confianza es aceptada, se vota y comienza el debate de las leyes propuestas sin alterar su esencia, ha dicho el presidente. Y eso implica un proceso, en el caso de reforma constitucional, de 2 legislaturas. Es decir, la confianza se proyecta hasta que la ley se convierte en ley. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se proyecta? La primera parte es, en esta legislatura se aprueba con 87 votos la reforma de la Constitución y en la segunda legislatura de nuevo con 87 votos. ¿Qué pasa si se aprueba con menos? Pero se aprueba con más de 66 votos. Vamos a un referéndum en la siguiente legislatura para aprobar la reforma. Hasta ahí no hay problema. ¿Qué pasa si se vota la confianza y es rehusada por parte del Congreso? O aun cuando la aprueben, y esto hay que tenerlo en cuenta, durante lo que queda de la legislatura igual archivan los proyectos. Sí, no, te la damos la confianza, claro, pero te archivo el proyecto. Eso quiere decir que le han rehusado la confianza al primer ministro. Por lo tanto, se produce la crisis total del gabinete. Entonces no pueden archivar estos proyectos. Si votan a favor de la confianza, tienen que respetar los proyectos del presidente, debatirlos y aprobarlos. Pueden alterar redacción, pero no pueden alterar la esencia de los proyectos. Y el presidente les puede poner un plazo. El plazo está puesto en la Constitución, que es ¿cuánto tiempo el tienen? 15 de junio termina la legislatura. ¿Ya? El 15 de junio. Ahora, pueden extender la legislatura hasta el 30 de junio. Y en la próxima legislatura se tiene que aprobar la segunda parte. Y la próxima legislatura termina el 15 de diciembre. Y esos son los plazos. Porque hay que ponerse en esos escenarios, Rosa María, porque este Congreso, y el presidente lo ha dicho, Es muy tramposo. Le gusta hacer triquiñuelas. Triquiñuelas, los reyes de las triquiñuelas. Pero esos son los plazos, diciembre. Pero el primer plazo se vence el 15 de junio. Si no se prorroga la legislatura, que probablemente la prorroguen hasta el 30 de junio, supongo, tal vez hasta el 15 de julio. Si no se prorroga la legislatura, es el 15 de junio, pero se va a prorrogar. Estamos 30 de mayo, son 15 días. Entonces tienen que votar la cuestión de confianza, votar y aprobar en primera instancia los proyectos de reforma constitucional. Los que no son de reforma constitucional pueden esperar también, pero tienen que entrar al pleno en los primeros días de la próxima legislatura. Ahora, artículo 134. Este es el otro escenario. El presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Muy bien, primer problema. Hay unos
entre comillas, constitucionalistas, no sé de dónde han salido francamente, pero en fin, responden a un interés político, pero no a un interés de la Constitución, que dicen que al presidente Vizcarra no le han censurado ningún gabinete, lo cual es cierto. Pero no es cierto que el presidente Vizcarra haya sido elegido el año pasado. El presidente Vizcarra ha sido elegido en una plancha presidencial en el año 2016, para el periodo presidencial 2016-2021. Es un solo periodo presidencial. Lo que tenemos es una sucesión presidencial. ¿El gabinete Zavala fue censurado? Sí. ¿Está dentro de este periodo constitucional? Sí. Si el señor Salvador del Solar renuncia porque han rehusado la confianza, entonces tenemos 2 censuras. ¿Ok? Al tener 2 censuras, el señor presidente está habilitado para cerrar el Congreso. Muy bien. Pero esto tiene normas y que están también en la Constitución. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. O sea, en el mismo decreto supremo en el que se disuelve el Congreso, en el mismo decreto supremo se convoca elecciones. Dichas elecciones se realizan, o sea, vamos a votar, no es que se convocan, sino que se realizan dentro de los 4 meses de la fecha de disolución. Supongamos que el 1 de junio, ¿no es cierto?, se disuelve el Congreso. ¿Cuándo tienen que realizarse las elecciones? Antes del 1 de octubre. ¿Ok? Muy bien. Sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente. Esto no altera las elecciones del 2021. Porque reitero, estas elecciones son para completar un periodo que se inicia el 2016 y que termina el 2021. Siguiente, no puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato, o sea, a partir de julio del 2020 ya no se puede disolver el Congreso. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la comisión permanente, la cual no puede ser disuelta. ¿Quiénes están en la comisión permanente hoy? 25 congresistas, de los 130, 25, y los 4 miembros de la mesa directiva. La gran mayoría pertenecientes al fujimorismo, sí. ¿Pueden legislar? No. Y ahora les voy a leer el artículo donde dice que no pueden legislar. Muy bien. No hay otras formas revocatorias del mandato parlamentario, es lo que dice la Constitución, y bajo estado de sitio el Congreso no puede ser disuelto. Muy bien. Artículo 135. Último párrafo, que es el que nos interesa. En este interregno, o sea, mientras no hay un nuevo Congreso, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia. Legisla, no legisla el Congreso, no legisla la Comisión Permanente, legisla el Poder Ejecutivo mediante decretos de urgencia. Esto está en la Constitución, estoy leyendo el artículo 135, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso una vez que éste se instale. La Comisión Permanente tiene una función de dar cuenta, recibir información, examinar la información y elevarla al nuevo Congreso. Pero no legisla, legisla el Poder Ejecutivo. ¿Ok? Ahora, el último párrafo del artículo 136. Escuchen bien, por favor, ¿ya? Pero concéntrense. A ver, respire, tome su sorbito de café y ya. Escuche bien, porque esta es la que me han preguntado sin parar, ¿ya? El Congreso, extraordinariamente así elegido, sustituye al anterior, incluida la Comisión Permanente, y completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. De nuevo, completa el periodo constitucional del Congreso disuelto. Es decir, no se quedan 5 años. ¿Se quedan hasta cuándo? Hasta el 28 de julio del 2021. Completa el periodo constitucional del Congreso así disuelto. O sea, este es un periodo con una plancha presidencial y con un Congreso. Ese periodo 2016-2021, ¿no es cierto?, tiene un Congreso y una plancha presidencial ganadora. Es el mismo Congreso, es el mismo presidente. Aunque cambie el presidente, es el mismo periodo. Por eso hay 2 censuras. ¿Ok? Y vamos a ver qué cosa fue lo que votamos en el referéndum, porque parece que ustedes van a votar y se olvidan hasta de lo que votan.
¿Qué dice el artículo 90A? Modificación votada por todos ustedes. Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo periodo, de manera inmediata en el mismo cargo. Nuevo periodo. ¿Cuándo se inicia el nuevo periodo? El 2021, pues. ¿Qué dice el artículo 136, parte final? Completa el periodo constitucional. Este es el mismo periodo. El artículo 90, nuevo periodo. ¿Cuándo es el nuevo periodo? El 2021. Naila, ¿entendiste algo? No he entendido nada, Dios mío. Ya. Ahora, ustedes dirán, bueno, entonces en ese supuesto queda clarísimo que los que están hoy en el Congreso no pueden postular el 2021. Tampoco los que resulten elegidos para el Consejo Extraordinario tampoco pueden postular el 2021. ¿Ok? Pero ¿qué pasa con los que están ahora que quieran postular ahorita? Esa va a ser la discusión. Yo creo que no pueden postular porque el Congreso ha sido disuelto. Y si estamos en un escenario de no reelección, no van a postular. Ahora, si a usted no le gusta que los congresistas que están ahora regresen algún día al Congreso, el 2026 pueden regresar. No vote por ellos, pues. Empecemos por ahí. No vote por ellos. ¿No le gusta el fujimorismo? No vote pues por el fujimorismo. ¿Por qué el fujimorismo tiene 73 congresistas? Porque ustedes votaron por ellos, pues. Algunos. Ok. Ahora, ¿hay congresistas que han llegado con 10.000 votos? Sí, hay congresistas que han llegado con 2.000 votos. No voten por el partido. Si hay un partido que lleva un congresista, un hito que a usted no le gusta, no vote por ese partido, pues. Porque está votando para que ese llegue. ¿Entendieron? No entendió nada acá. Nada han entendido. Ok. Pero esto es en el caso en que se disuelve el Congreso. ¿El presidente ha disuelto el Congreso? ¡No! ¿Le han rechazado la confianza? ¡No! La ha presentado hoy. Paso 1. Ustedes quieren ponerse el calzoncillo encima del pantalón. No se puede. Primero calzoncillo, después pantalón. Entonces recién estamos en el primer paso. Entonces, ¿cuándo cierran el Congreso? ¿Cuándo cierran el Congreso? No, que de repente no lo cierran nunca. De repente no lo cierran nunca. Así que cálmense. Y por favor, la Constitución es de distribución gratuita en las siguientes vías, ¿ya? Hay unos apps. Agarran su teléfono. Hay millones de teléfonos en el Perú, ¿no? App Play Store, de verdad, Play Store se llama. Ahí pones de Constitución del Perú. ¡Clic! Yo la tengo en mi teléfono. Me gusta más la edición así portátil, ¿ok? Y 2, entran en Google, los que quieren son más así, ¿no? Preocupados de la rigurosidad. Sistema Peruano de Información Jurídica, SPIJ, ¿ok? Esa es la oficial, la del Ministerio de Justicia. Entonces dice ahí donde dice normas de lectura libre. Ahí está la Constitución, toditita, con las modificaciones del referéndum y con todo, ¿ah? Y ahí la pueden leer. Dejen de volverme loca, por favor. Es una pesadilla. Hace 3 días que... ¿Se pueden reelegir? No. ¿Se pueden reelegir? No. Si por cada no cobro plata, soy rica, Abel. Se acabó el PayPal para... Levantamos Radio Santa Rosa. Ahí está. Por cada vez que conteste una pregunta de la Constitución, usted tiene que hacer una donación para Radio Santa Rosa. A través del PayPal. Ya está. Cholo, ya no necesitamos rifas fin de año. Ya no tenemos que rifar el carro. Olvídate. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Yo creo, además, dicho sea de paso, estas son buenas oportunidades para recordarlos, que si ustedes son ciudadanos y votan, cómprense una Constitución para tenerla en casa, ¿no? Es una vergüenza. Y eso va también para los periodistas, ¿ah? En las redacciones no hay Constitución. Uno tiene que gritar, pásenme una Constitución. Y todo el mundo me mira como si me dijera, pásame, ¿qué? Más fácil encuentro un pollo a la brasa con papas fritas en un cajón que una Constitución. De verdad. Y acá también. ¿Dónde está la Constitución acá, Ralph? Constitución. No hay, pues. Me enseñan ahora, todos me van a enseñar el teléfono, sapo, porque yo te lo he contado, pero debería haber una Constitución y un Código Penal, pues, ¿no? Mínimo, biblioteca básica del periodismo peruano. ¿Dónde están? Qué barbaridad. Entonces, claro, uno porque, además, esa es la otra, por favor. Dejen de decirme que fulanito dice. Si fulanito dice, que Dios lo bendiga, ¿ya? Me parece estupendo. Si usted le quiere creer a fulanito, créale, tenga fe. No me crea a mí. Yo lo único que hago es leerle la Constitución. Pero si el fulanito no le lee la Constitución, sospeche, pues, ¿no? Sospeche, porque si no se la está leyendo,
es porque algo no le está contando. ¿Ok? Pero no me manden pues la lista de todos los señores, casi todos hombres, ¿ah? Claro, porque hay una cosa bien machista. Si, como yo soy mujer, no importa que haya estudiado 6 años en la Católica, tengo una maestría en Derecho Constitucional en Estados Unidos, da lo mismo. ¿Ya? No importa. No soy hombre, pues. Lo dice el doctor fulanito. Lean su Constitución. De verdad, no es física cuántica. Se puede. Sí se puede. Entonces así van a entender. Además, perdónenme, ¿quién les enseñó que existía la cuestión de confianza hace 2 años? En este programa. Cuando a Kuczynski le decíamos, señor, con Saavedra, sálvelo ya, cuestión de confianza, no le dio la gana. O sea que hace 3 años que enseñamos. Los que ven, escuchan el programa todos los días, saben. Saben perfectamente. Y de nuevo en el Twitter. Ahorita aparece uno, ¿eh? Y se pueden reelegir. Uy, su madre. Ay, Dios mío, señor, ten piedad, que estoy pagando. Bueno, ya está Marisa Glave con nosotros. Vamos a hacer una pausita enana, ¿sí? Y ya está, pausa. Y regresamos con ella. Hay una pregunta. Sí, no me digas. No. No me digas de nuevo. Si se pueden reelegir o no, no me digas. Hemos puesto, queremos saber qué piensa la opinión pública, si le van a dar o no le van a dar la cuestión de confianza. Está en el Twitter, me dicen, ¿no? Twitter, en el Facebook, lo han puesto y en la página web. Así que conteste. Ahora viene la parte divertida. Sí. ¿Ya? Vamos a ver. Conteste usted entre al Twitter de Santa Rosa, al Facebook, ahí está la pregunta. Ok. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. Bueno, estamos con Marisa Glave, ella es representante, como ustedes saben, política, y hay que decirlo, a mí me da mucha pena que no se reelija, para que vean que hay congresistas que... Pero no se puede, está clarísimo. ¡No se puede! Yeah. Pero diciendo esto me va a dar mucha pena, Alberto Belaúnde también, ¿no? Además, lo increíble es que yo estoy a favor de la reelección de los congresistas, eso es lo más increíble de todo, siempre lo he dicho. Voté en contra, porque por castigo, porque se habían portado mal. Pero en fin, ya cambiará en el futuro. Lo cierto es que Nuevo Perú y Frente Amplio tienen una posición singular en el caso de la confianza. Quería aclarar un poco la de Nuevo Perú, pero creo que Verónica Mendoza la ha aclarado también. Sí estamos de acuerdo con la reforma. Están de acuerdo con la reforma. Con las reformas políticas. El 90% de las cosas que están proponiendo son cosas que hemos propuesto nosotros desde el día 1 que llegamos al Congreso. No tienen ningún problema con la esencia, como diría el presidente. Con la esencia no. Ok. Algunas particularidades sin embargo, sí, pero hay elementos que no. Han adelantado que van a votar en contra de la confianza. ¿Por qué? A ver, bueno, primero Rosa María, buenos días Abel y a todos los que nos están escuchando aquí en Radio Santa Rosa. Yo también soy de las personas que le pregunta reiteradamente a Rosa María cosas que a veces me dice, ya te dije. Ella tiene buena asesoría jurídica. Tiene buena asesoría jurídica. Pero, ¿cuál es la posición que estamos tomando desde el Nuevo Perú? Y yo espero que nos entiendan. La cuestión de confianza, desde el texto constitucional, que seguro nos aclara Rosa María, se supone que es del Parlamento hacia el gabinete. Es decir, el gabinete renueva su confianza el Parlamento renueva su confianza en el gabinete o no. Eso se supone que es la cuestión de confianza. En el sentido en el que el gabinete le ha dicho al Parlamento que necesita algo esencial para su continuidad, una política esencial. Algunos, después entraremos al detalle, dicen que esta reforma política no es esencial. Yo, por el contrario, creo que sí, que es fundamental. Sin una reforma política no hay forma de terminar el combate a la corrupción. Pero esa es la figura legal. Sin embargo, para nosotros, Rosa María, en realidad quien está sujeto a confianza hoy es el Parlamento. O sea, este punto, y nuestro voto no es no como confianza, decirle no confiamos en esta reforma, no. Lo que estamos diciendo es, hoy, por lo menos hoy día, tú me preguntas hoy nosotros no tenemos confianza que este Parlamento vaya a llevar adelante esa reforma política, en particular esos 5 puntos planteados por el presidente. Y quiero explicar por qué. El presidente ha dicho que uno de los elementos esenciales es la inmunidad. ¿Por qué? Quienes nos están escuchando sabrán que el señor Donaire está fugado, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque había un abuso, es lo que exactamente. Había un abuso. La institución no era mala, pero se abusó. ¿Se abusó? Exactamente. ¿La propuesta del Ejecutivo era eliminar la inmunidad? No, eso es falso. Quienes están diciendo quieren eliminar la inmunidad, falso. No han planteado eliminar la inmunidad. Eliminado. Lo que han planteado es
modificarla de manera tal que sí tengamos inmunidad, pero que quien levante la inmunidad no sea el propio Parlamento, sino sea la Corte Suprema. Dentro de ese escenario hay otros proyectos. El primer proyecto que se presentó es de Alberto Quintanilla, de mi bancada, del Nuevo Perú. El congresista Quintanilla fue el primero en decir la inmunidad como está no tiene sentido. Y revivió un proyecto, ¿de quién? De Javier Díaz-Canseco, que en el año 2012 ya había presentado en el Congreso la necesidad de modificar la inmunidad. Con lo cual este debate no se le ocurrió un día que se levantó el presidente y dijo, qué mal me cae este Congreso, le quito la inmunidad. Falso. Ese es un debate histórico que ya tiene más de 7 años por lo menos en la agenda legislativa del Congreso. Entonces, ¿qué ha pasado, Rosa María? Lo han archivado. Y es mentira porque ayer han empezado... Eso, Patricia Donaire ha recogido firmas. Claro, pero... O sea, ha habido una inquietud ciudadana. A la gente alrededor sí le del importa. tema. Entonces, han dicho algunos, no, se ha archivado solo la del Ejecutivo, pero podemos volver a presentar. Mentira. Se ha archivado el del Ejecutivo, se ha archivado el del congresista Quintanilla, el del congresista Ochoa, también de mi bancada, y el de la congresista Donaire. Los 4 proyectos se archivaron, Rosa María. Los 4 los cogieron y los tiraron al tacho y dijeron no. Que lo que iban a hacer era una reforma del reglamento y que se hacía la sesión siguiente. ¿Cuántas sesiones vamos desde la comillas sesión siguiente? Por lo menos 5 sesiones. Una cosa que es y hasta ahora no lo clara, hemos vuelto a que ver. la Constitución no se puede, a pesar de que Mauricio Mulder cree lo contrario, no se puede regular por reglamento del Congreso. No. Así es absurdo. A la primera hay una acción de amparo y no hay forma de hacerlo. Entonces, ahí tenemos un problema. Y entonces, claro, el primer punto que dice el presidente, que es además, creo, uno de los que por lo menos la gente entiende más claramente, ¿por qué esa reforma es esencial? Porque, claro, tú asocias inmunidad con impunidad y con abuso. Entonces, eso que es lo más claro, el Parlamento formalmente ya archivó. O sea, ya formalmente el Parlamento archivó. El congresista Quintanilla ha presentado una reconsideración del voto. ¿Tú crees que hasta ahora hemos votado la reconsideración de Alberto? No. El congresista Meléndez, Jorge Meléndez, presentó otra reconsideración. ¿Tú crees que lo hemos revisado? No. Es que entonces Rosa Marta no le da la gana. Mi pregunta es, sí, es fácil. ¿Cómo puede ser que los voceros del fujimorismo y del aprismo, que son quienes han bloqueado sistemáticamente esto, salgan a decir ahora, no, si esto... Estamos de acuerdo. Mentira, no están de acuerdo. Yo lo he visto ahí, he estado ahí, soy testigo. No es verdad. No, o soy loca. De repente estoy loca y me estoy alucinando. Pero la realidad es que no, anoche verlo es ha sido real. muy gracioso. Sobre todo Jorge del Castillo ha sido muy gracioso. Bueno, entonces tienes ahí un primer punto. Y ese es uno. Luego tú ves lo que todavía no hemos votado. Claro, la señora Bartra dice eso es lo que ha mandado el equipo técnico, pero no necesariamente es lo que vamos a aprobar. Pero... es algo que la comisión, es el insumo para el debate de la comisión. Obviamente no es verdad que una presidenta dice esto es, y eso es lo que llega al pleno. No, pues mentira. hay que votar. Se tiene que votar. Y si la mayoría no vota y lo cambia, pues claro, entonces la mayoría decide. Se ha volado el tema de la primaria universal. Claro, eso es la piedra angular de toda la reforma de los partidos. Exactamente. Eso se lo voló ya. Se ha volado lo de la primaria y lo de los requisitos de participación electoral, que están en un mismo proyecto de ley. La primaria era... ¿Cuál era la lógica de la Comisión Tuesta, para que nos entiendan? Hoy día los partidos políticos son algo así como franquicias. Es algo así como... Franquicia con cúpula. Claro, con es propietario. El sistema comisionista afiliador del transporte. Es igualito. O sea, hay unos señores dueños de ruta y luego hay un montón de gente con combis que va y le pide entrar a la ruta. Eso así funciona. Súbete a mi combi. Súbete a mi ruta. Trae tu combi, súbete a mi ruta. Claro. Y entonces, eso es más o menos lo que tenemos hoy como comillas sistema de partidos. ¿Qué es lo que dice la Comisión Tuesta? Eso tiene que parar. Esa no es la manera de tener un sistema de partidos. Entonces, Tuesta lo que dice es, y su equipo, el requisito para que yo me inscriba y diga quiero postular no puede ser pues 4% de firmas, que es una barbaridad. Ya está probado, ojo, escuchen, probado que solo funciona con falsificación de firmas o con muchísimo dinero detrás, que nadie cuenta quién es. Y yo lo vi directamente y lo cubrí justamente en el proceso de Marco Tulio Gutiérrez para la revocatoria. ¿Qué repartía el señor? Fideos. Encontramos hasta la distribuidora de fideos. Te dan 1 kilo de fideos, medio kilito de fideos, tu DNI. ¿Cómo va a ser eso democrático? Pues, o sea... Entonces, ¿qué es lo que dice la comisión? En vez de esa recolección trucha, bamba, claro, corrupta, que además no genera relación, que no genera ninguna relación, sino simplemente compra. Entonces, ¿la política qué es? Desde su partida de nacimiento, compra. O sea, tú compras para participar en la política. Entonces, lo que dicen es eso no tiene sentido. Eliminemos eso. ¿Cuál va a ser el requisito de ese 4%? Los votos. Entonces dicen, claro, para que un partido pueda postular, para que sus candidatos puedan postular, tiene que haber una primaria universal. Todos los peruanos van a votar obligatoriamente en una primaria. Es decir, imaginemos que hay un partido
pucha, en el que tú y yo votemos en el mismo partido está complejo. Bien pero complejo. bien imaginemos complejo. que hay Nunca un votaremos. imaginemos pues que hay un partido extraño Ya. en el que ambas estamos de acuerdo y vamos a votar por ese Claro, partido por algo- la primaria. ya, ¿ya? digamos, un frente unitario El- por los derechos políticos. Ya, nada de economía, nada de economía. No, Economía no. imposible, los derechos políticos sin economía no existen, pero eso es otro debate. Ya, bueno, algo así como. Entonces, Partido de vamos Salvación a... Nacional, pues ya, Ya, estamos hasta sí. las cangallas y no queda otra. Ya. Entonces, vamos a votar. Y entonces, si el 4% de la gente va a esa primaria y vota por los candidatos de esa primaria, ese partido puede postular. Claro, no, para que no se confundan todos, tengo que explicarles esto. Es la misma cédula para todos, ¿ah? No es que, no, es una cédula y muy parecida en la que usted vota en las elecciones generales. Claro, porque es falso que yo pueda irme a la primaria del APRA, ahí marco Es por el que no me mentira, gusta, eso me lo voy a la dice del primaria del Castillo. otro lado. Yo ya no. lo sé, lo he escuchado del Castillo varias veces. Yo no sé si no entiende o se hace el que no entiende, porque bruto no es, ¿ah? No. No, es una cédula igualita a la de las elecciones o muy parecida a las elecciones generales, donde los del partido de Marisa Glave votarán por Marisa Glave. Pero a mí no me interesa votar por Marisa Glave porque yo no soy de su partido. Y tengo que yo usar mi voto ¿en qué? En los que me interesan a mí. Que puedan postular, porque si no Así hay es. votos, Si no podrán no postular. postular. Entonces, lo que están haciendo no es un requisito de yo tengo una especie de ruta para poder entrar, sino el punto es, bueno, que la gente te vote. Y si la gente te vota, puedes entrar a la carrera electoral. Ese es el cambio sustancial que hay en la reforma. Y es buenísimo porque Eso los ciudadanos participan. Y es lo que ya pide el presidente. en la propuesta que no se ha llegado a dictamen, no está. No está. En la propuesta que no se ha llegado a dictamen se mantiene el requisito de las Ni del siquiera en la 4%, propuesta. que es absurdo, y se mantiene la posibilidad de distintos mecanismos, es decir, puede ser una primaria abierta, pero no es simultánea, sino solamente sería, imaginemos, Para como tu hicimos grupo, nosotros. para tu Nosotros grupo. hicimos primaria abierta. Sí, pero para tu grupo. Pero solamente es la nuestra. En tu y local de y votación, tú puedes en tu local mantener partidario, la etcétera. posibilidad de una primaria general universal de tus militantes. Y de hecho algunos insisten en que se mantenga la elección de delegados, lo que es falso, pues es una barbaridad. Pero bueno, entonces eso no es lo que ha planteado el presidente. No, pues. Y en el dictamen que nos ha venido, evidentemente está en contra. O sea, ya y van luego, dos. van dos. Van dos. Luego, paridad, ya me río. Paridad no han querido ni siquiera discutirlo, no está ni siquiera dictaminado, Rosa María. Todas las veces que hemos discutido paridad, las dejan de lado. Hay un intento, eso sí es verdad, de algunos congresistas del fujimorismo de por lo menos buscar una alternativa diferente, que no es la norma paritaria, sino algo así como el premio por poner más mujeres en la lista, que no es lo mismo. No. Pero lo cierto es que ese tema es un tema prácticamente vetado por varias personas, en particular el fujimorismo. Entonces, Que es mayoritariamente femenino, ¿no? es un tema súper complicado. Ahí va la tercera. La cuarta, el tema de si tú tienes una sentencia en primera instancia no puedes participar Así del es. proceso electoral. Para muchos, me incluyo, obvio, pues, ¿no? O sea, es decir, no estás no sé, hablando de un proceso, ojo, porque denuncia, mira, Rosa María, hoy día a ti te cae una denuncia, no, a mí todo me el caen mundo. 80, a Bel le 80. caen 2. Entonces, porque Claro. alguien agarra y Así dice, es. no, tenemos que bloquear a la señora Rosa María, le pongo una denuncia. Ya, Claro. ok, una denuncia es muy No poco, significa sí, nada. es muy poco, no significa nada. Incluso que el fiscal recibida la denuncia abre una investigación No significa preliminar, nada. tampoco significa Hasta nada. que no haya sentencia en primera instancia. Incluso que el fiscal acuse, No tampoco significa nada. nada. Pero si ya hay una sentencia de primera Así instancia, es. tú ya no puedes decir, pues, que Ya se no rompió hay la presunción de inocencia. Exactamente. Ya se rompió la presunción de inocencia. Entonces, ahora más bien la carga está sobre quien ha sido sentenciado de buscar en una segunda instancia probar su inocencia. Calla, pero- Pero la carga cambió. Así es. Entonces, lo que está diciendo el Ejecutivo es, bueno, cambiemos, que ya no sea hasta la segunda instancia, es decir, con Claro. ejecutoria. Basta con la ¿Cómo primera se dice? instancia. Ustedes los doctores abogados. Sentencia firme y ejecutoriada. Firme y ejecutoriada, sino que simplemente con la primera instancia sea suficiente. Bueno, No. la discusión que hemos tenido en la comisión es que no, que eso es inconstitucional, que eso viola el principio de inocencia y que No. solamente si es la segunda instancia. Entonces, Oye, eso que están en la comisión esta es, de ¿dónde han estudiado Derecho la Constitucional? cuarta, ¿no es cierto? Ya, pues. Y la quinta es el tema de la Financiamiento. el La plata, financiamiento. tampoco quieren. La plata. Y entonces ahí es un tema complejo, porque la plata tiene dos aristas. Una es la ley de partidos políticos sobre el tema de financiación Así y es. cómo se maneja la financiación. Ahí, por ejemplo, justo mi asesor me mandaba una foto de una de las partes del dictamen, donde, por ejemplo, se señala que, imagínate, Rosa María, que un narcotraficante Ajá. me dice, oye, flaca, te voy a ayudar. Pero Toma. mira, para hacerlo legal, lo vamos a hacer por el banco. Entonces, ¿me da la plata por el banco? Ya. Resulta que según este dictamen, si es que un narcotraficante me da plata por el banco, Y ¿la culpa de limpia, quién es? limpia. Del banco.
No, pues, el banco o sea, no va a recibir un centavo, o sea, pues. No tiene sentido, No, te pues, das cuenta. lógico, no va a ser culpa Y del luego banco lo nunca, otro pues. es el tema de el delito por financiación prohibida. Ah, y claro. ese es un tema grave. Grave, Y porque- ahí sí, que es lo que yo decía en la Porque mañana. Rosa Marta ya tiene su proyecto aprobado, pues que Pero no lo es que quiere. ese es el tema. El Ah. Ejecutivo ha presentado uno nuevo, es verdad, pero ese tema está, ¿cómo se dice? Como en limbo en el En el Parlamento. limbo, porque no lo quiere votar Salaverry. ¿Por qué? Porque resulta que hubo un proyecto, yo presenté uno de los primeros proyectos. Claro. ¿Cuál era el punto? El punto es, imaginemos que mi abuela se muere, ¿no es cierto? Y da una herencia gigante a mis tíos, y mis tíos dicen, vamos a apoyarte, Marisa, esa plata es legal, ¿ah? es Sí, transparente, claro. no hay ningún problema, es problema. una plata de herencia, pero hoy día la ley de partidos me prohíbe recibir ese dinero. Así es. Y mis tíos dicen, no, igual te lo doy, no lo reportas, total, ¿qué nos va a pasar? Una falta Así es. administrativa, listo. Eso tiene que ser delito. No Y es, hoy pues. día no es delito, No es. pues. Esa es mi discusión Y en el tema entonces, de lavado. ese es el tema que queremos hablar. Pero ¿cuál es el problema de Bartra y de la Comisión de Constitución? Es que la manera en la que han redactado el dictamen sí se asocia a lavado. Para que Así en es. el caso de que hubiera una especie de tufillo de lavado, en el caso de Odebrecht y otros, por recibir Ajá. plata de campaña, se señale como si no hubiera estado tipificado antes. Así es. Y se crea una especie de figura de lavado como atenuada. No, de 8 Es años, decir, no de mucho 20. menor que la que tiene. Entonces es algo así como, Entonces- señores narcotraficantes, si ustedes quieren lavar activos, no laven activos en la economía regular, donde ustedes van a Tener 20 20 años de presa, laven en los partidos políticos Que te donde van dan a tener 8. 8 años. Claro. No tiene- o sea, ¿me entiendes? Claro, sí, no por eso tiene pararon- ningún sentido. No, por eso pararon la ley, era una disparate. Entonces, Porque frente tiene- a eso, Rosa tiene María, que ser un tipo este penal Congreso autónomo. ¿merece confianza? Yo creo que no. Y mira, No. yo sé que la mayoría fujiaprista lo domina y que hay amplias excepciones, pero entonces, para nosotros, este Congreso no merece confianza. La confianza hoy, por más que formalmente supone si el Parlamento le da confianza al gabinete, para nosotros es la lectura inversa. La lectura inversa es si este Parlamento merece confianza. Y hoy por hoy, como están las cosas, si es que no hay realmente algún tipo de señal clara de voluntad de cambio frente a este tema esencial, no merece confianza Y este usted, Parlamento. en 3 años de trabajo casi ya, ¿usted no cree que haya ninguna posibilidad de que ellos cambien, que digan, estamos contra ya en el precipicio, nos queremos quedar? Ha existido varios momentos en los que lo han hecho. O sea, por ejemplo, casos concretos para asociarlo ya al otro tema, que es el tema Chávarri, ¿no? O sea, cuando pasó lo de Inostroza, la movilización ciudadana fue tan fuerte que el fujimorismo cambió de opinión y cambió, y un momento de cambio. Entonces, así como eso, tenemos varios. Y sí, yo sí creo que puede ocurrir. El tema, Rosa María, es que la historia, digamos, hay 4 o 5 episodios que no pueden borrar 2.500 episodios. Ya, o sea, Entonces, usted- en este momento, si la pregunta es hoy cómo están las cosas, hoy cómo están los dictámenes en la Comisión de Constitución, hoy cómo se está llevando el debate de la reforma política, hoy se vota la confianza, hoy nosotros decimos no. Ahora, ¿ustedes creen que aun cuando el fujiamprismo le dé la confianza al gobierno, van a haber triquiñuelas de todas maneras? Bueno, estaremos ahí atentos a mirar, ¿no? No, las van a ver de Pero todas maneras. el tema, Rosa María, es primero que ellos se comprometan. O sea, en este momento es que es muy gracioso que yo vote sí a la cuestión de confianza, porque Sí. está clarísimo que yo voy a votar a favor de la paridad, está clarísimo que voy a Claro, votar a favor de de que las se penalice normas. la financiación, está clarísimo que creemos en las primarias abiertas simultáneas y Universales. obligatorias, porque nosotros nos elegimos así, nosotros lo hacemos con primarias abiertas. Entonces, sería un contrasentido que yo te diga, sí, está cantado. El punto es el resto del Parlamento, y en particular esa mayoría fujiaprista. Esa Ahora, el mayoría Frente fujiaprista, Amplio también ¿van a quiero- hacerlo, sí o no? Y que ellos lo O decidan. sea, lo que pasa es que ustedes quieren acelerar el proceso de disolución del Congreso. Nosotros lo que queremos ahora, y yo te hablo desde el Nuevo Perú, ¿no? Porque no he Frente conversado con los compañeros del Frente Amplio sobre este punto en particular, supongo que lo haremos pronto, pero al menos nuestra lectura desde el Nuevo Perú es que en este momento, este Congreso en estas condiciones no merece confianza. El Congreso no merece confianza. Ok, un Ahora, voto de desconfianza. la solución, Rosa María, hacia adelante, más allá de la disolución del Parlamento. Imaginemos que hay 2 escenarios posibles. Uno es el fujimorismo se sienta, reflexiona, conversan con la señora Fujimori. Mira, uno de los temas que discutimos el otro día sobre si los candidatos a la presidencia deberían estar o no en el Parlamento, yo sinceramente creo que hubiera sido muy diferente un fujimorismo con la señora Keiko Fujimori en el Parlamento Ah, sí, que lo que claro. soy. Sí, claro. Sinceramente. Bueno, no estaría incluso presa. en el mecanismo, tal vez si le hubiéramos levantado la inmunidad o no, No. en fin. Pero lo cierto es que sí tendrían una articulación diferente, ¿ya? Es Claro. parte de la discusión No, que sí, estamos pasando sí, sí, ahora sí, claro. sobre la reforma política. Yo siempre lo creí hace tiempo. Pero en todo caso, El que derogó eso fue Alberto Fujimori. si ellos reflexionaran
si ellos reflexionaran y el aprismo reflexionara y los sectores que a veces se alían a ellos, porque hay algunos parlamentarios Sí, que hoy claro. están comillas sueltos, pero que son una especie de periferia del fujimorismo, toman la decisión de que en realidad sí quieren enfrentar ese tema, es una decisión que ellos tienen que decirle al país y intentar que el país les dé un mínimo de confianza. Nosotros, como te digo, como están las cosas hoy, no se las damos. La otra opción es que salga la posición beteta dominante. Beteta ya salió a decir, a mí la paridad no me interesa, a mí me parece un error, a mí lo de la financiación es una manera de criminalizar la política, y no me acuerdo qué otra cosa más dijo el día de Claro, ayer, claro. que el tono del presidente no Rechaza tiene la nombre confianza. y yo rechazo la confianza. Ya, con Entonces, los votos de ustedes. si esa posición es la que tienen la mayoría del fujimorismo, entonces evidentemente va a ser un rechazo. Claro. Y por tanto, el presidente tendrá la opción o no, porque igual finalmente está en manos del presidente, manos del presidente. de disolver o no claro. disolver el Parlamento. Después de esto, ¿qué viene, Rosa María? Y esa es la Elecciones. discusión. Ya, Elecciones. sí. Pero vienen elecciones ¿para qué? Ah, no, Para completar el mandato Nada únicamente. más. Ayer escuché, y eso es un tema que habría que revisar, cuando el congresista PiS, en el escenario no transición con Paniagua, sino transición comillas con Toledo, es decir, el primer es. gobierno hacia Así el es. 2001, Así es. entraron en la discusión sobre cómo se va a avanzar con el tema de reforma constitucional. Claro, y ellos hicieron un proyecto. Y la discusión era, ¿se hace a través del mecanismo de reforma proyecto completo? ¿Se hace a través de reformas parciales o se hace a través de asamblea constituyente? Asamblea Constituyente no se puede. El Tribunal Constitucional dice que sí. No, lo que Sí. dice que después de un golpe de Estado No, no, hay una no, asamblea no. constituyente que No. legitima. No, Ya. Rosa María. Bueno. Hubo consulta al propio Ya, tribunal. pero y mira, el propio yo tribunal te- señaló que si era posible, Yo regreso- como alternativa, la Re- asamblea constituyente. No. Regresamos a la Constitución. Yo solo les Me leo. encanta. Es bien fácil. Artículo 206. Reforma de la Constitución. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, no por el Congreso Constituyente, por el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Primer sistema, 66 votos, referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, cada una con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas, 86. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas, a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. No hay ningún otro procedimiento. Bueno, Acá no dice Asamblea Constituyente. no dice ahí porque es una modificación de No, la esta es la- Constitución. esta es la Constitución, artículo 206. Exactamente, pero la pregunta es, No es- ¿se trata ya de solamente algunas modificaciones parciales o habría que reflexionar, Rosa María, sobre si necesitamos una nueva Carta Constitucional? El problema es que ustedes quieren cambiar el capítulo económico. No es solo el capítulo Sí, económico, el Rosa artículo María. 62, entonces están obsesionados con la estabilidad El de los artículo contratos. 62 ya Ustedes no casi queremos. no se aplica. No, sí se aplica. Dicho, no, cada vez menos. No, Rosa María, no es verdad. Cada vez menos. Ah, no te puedo creer. Te cuento, sí. Más bien, ahora mi obsesión es el 60. Me pero acabo, el- me acabo de enterar que el pero 62 no se aplica. poco, sí, Alarma, sí. sí. Pacta sunt servanda no se aplica. Pero va el poquito. contrato es ley entre las partes, no se aplica. Pero, no, ese sí, pero Ese la, es el la 62, pero pues. no, Rosa María, porque ya la estabilidad en materia tributaria, No, no, eso salvo no- en eso- algunos eso no temas, dice el pero la 62. tributaria era la más importante y lo Eso- sabes, y fue el estrés. Y eso por no eso dice el 62. es que, por ejemplo, libertad de contratar el garantiza a las ministro partes de puedan pagar Energía y variamente. Minas Eso es lo que- ha ido al Congreso a pedir que podamos ampliar los contratos de estabilidad No, acá tributaria. lo que dice el artículo 62 Sí, es los pero- términos contractuales no Sí, pueden ser modificados por fantástico. leyes. Pero el tema es los Eso es. contratos de estabilidad tributaria y ¿Eso lo no se aplica? sabes. ¿Eso no se aplica? Ese es el problema, Se es que aplica tienen todos los días. plazos, Todos los Rosa días se María, aplica. plazos, y ya están venciendo la mayoría de ellos, No, por no, eso no, están no. pidiéndonos Se están ampliación. confundiendo completito. El artículo Pero, 62 es el bueno, que no importa. garantiza. Más allá del debate de y ese ustedes tema en el que quieren no estamos cambiar de eso. acuerdo, obvio que quiero cambiar eso, y la mayoría de Ese peruanos es el pro- también. No, pero ese no, es no, el no. tema al que estamos La mayoría viendo, de peruanos aunque no quieren no lo cambiar que... eso. Mira, ya le dio calor. Le da El calor, debate es sobre porque- economía. No, es que acá el aire acondicionado está apagado. No, es la economía, Rosa María, que ahí te sale la pasión. No, es que ahí Pero- la izquierda, pobrecita, nunca va a Escúchame, entender. Es tú no explicarle a un- entiendes acá. Es como explicarle a un No, fujimorista de derechos Es humanos. que explicarle a un Es liberal que no igualito. entiende que el tema económico tiene que tener un mínimo de control también es lo no, mismo. No, es igualito como explicarle a un fujimorista de derechos escúchame, humanos. No ven, entiende. no vamos a postular nunca en el mismo partido. Nunca. Pero, Está clarísimo. escúchame, no, más allá del tema. No es solo ese capítulo, Rosa María. Ayer, por ejemplo, escuchaba... Ay, ¿cómo se llama el doctor? Ya me olvidé. En fin, la discusión sobre... Hay muchos que ya incluso, desde un sector, yo diría, liberal,
están planteando que un nuevo texto, salvando el capítulo económico por el que se mueren muchos, sí sería necesario porque tenemos demasiado años de crecimiento. porque estamos teniendo tantos parches, Rosa María. Más allá, imagínate, mantén ese Escúchame, capítulo. Pero lo puede hacer un congreso, pero igualito. Rosa María, Lo hizo pero PiS. también lo puede hacer una asamblea constituyente. También. A ver, vamos También a ver, podría concentremos existir la unos- figura. A ver, También a ver. podría haber una ley en el Congreso que modifica la Constitución, Sí, sí. que crea la figura de la Asamblea Constituyente, lo puede hacer en 2 legislaturas y avanza. Ya, muy bien. En fin. Entonces usted va a tener, agárrense, ¿ah? Le voy a contar la experiencia de las 2 últimas asambleas constituyentes. 1978, dictadura militar, ¿ok? Se gobernaba por decreto ley. La asamblea constituyente se reúne única y exclusivamente para hacer una constitución, pero no legisla, ¿ok? 1993, Congreso Constituyente Democrático, no me pregunten por qué el democrático, pero en fin. Porque necesitaban el título. Claro, pero Congreso Constituyente, pero es Congreso. Entonces, ese Congreso legislaba en vía regular, ¿ok? y al mismo la tiempo hacía Asamblea. una Constitución. Ajá. ¿Qué diferencia hay con que el Congreso haga una nueva Constitución? Explíqueme. ¿Qué Es- diferencia hay? La diferencia de fondo, Rosa O sea, ¿usted María, quiere una es asamblea cuál es- constituyente que no legisle? Mira, Rosa María, ¿Que legisle o no legisle? lo que se quiere, Rosa María, porque el tema de fondo es que nos atrevamos a un nuevo pacto social y a una nueva Muy bien, manera pero de ¿quiere relacionarnos. una asamblea que legisle o no legisle? La Asamblea Constituyente o el punto de fondo es que se avance hacia el tema de una Ya, nueva pero legislación constitucional. ¿Pero legisla o no legisla? Me da lo mismo. Entonces es un Congreso Pero regular. no es un Congreso regular porque estamos Con facultad constituyente que planteándoles siempre las la ha tenido. facultad de no, porque se está planteando que sea una legislación. Su principal función es generar un nuevo texto constitucional. Puede hacerlo. Pero ese es un tema. No, ahorita sí no lo puede hacer. No, Rosa porque no María, tiene, mira no tiene cómo los, es, pero no por tiene los favor, es una consensos. vergüenza. Porque no tiene los Pero consensos. nos están Pero gritando digamos, de hace rato acuerdo a que esta paremos constitución, el- siempre Esa se- constitución tiene varios problemas, Rosa María. ¿Ves que entramos a los temas de fondo? Ya nos piden No, una no, pausa. me voy a la pausa y regreso, no se muevan. 8:48. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en todo el Perú. De un supuesto negado, ¿ya? A ver, viene acá el Luz Salgado y te dice, Marisa, la verdad que, bueno, ya estamos contra las cuerdas, ¿no? Entonces queremos decirles a ustedes que nosotros sí vamos a aceptar las propuestas. Luz Salgado lo diría. El tema no es Luz Salgado, el tema es su bancada. Ah, no te puedo creer, Luz Salgado sí te lo diría. O sea, yo creo que dentro del fujimorismo hay algunas personas que podrían incluso reflexionar. El problema es que como bloque toman decisiones muy duras. Pero Mira ¿quiénes la son? comisión. ¿Pero quiénes son ahí los...? Y esa es mi duda, pues. Ahí ¿Quiénes sí yo son? ya estoy sorprendida. Porque mira los votos de la comisión permanente. Sí, la congresista Aramayo Chihuán. y Aramayo. No, pero y Chihuán Torres. hasta el final, el incluso final. con la acusación. Sí. Ella sí realmente se salió completa del voto fujimorista. Así es. Torres y Aramayo También. solamente en la parte Pero de se- investigación, pero fue importante. Es importante. Pero luego tuviste el bloque. El bloque fue un bloque. O sea, Claro. fue un bloque. Fueron 15 votos. Bueno, 14, 14. porque uno fue el del congresista Mulder. Claro. Pero era un bloque durísimo. O sea, ahí no había, vamos, nada que Ahora, yo creo permitiera que- una especie Yo creo de que la que tiene fraccionamiento mínimo, más ¿no? poder ahí es Rosa Bartra, me parece. Porque por las miradas y por las indicaciones, es como que es la que dirige a todos los demás. O sea, de verdad. Y habría que preguntar por qué, ¿no? O sea, la verdad, a mí me sorprende ese poder. Ahora, también me sorprende que Keiko Fujimori desde la cárcel mande mensajitos diciendo no hay que combatir el fuego con fuego, yo quiero ser buena. No perdonó ni a su hermano, ¿no? Pero en fin, esos gestos en políticas valen, ¿ah? O sea, Mira, no Rosa perdonó María, a su hermano. tú en Pero algún no ha momento lo cambiado nada. dijiste y yo sinceramente creo que este tipo de acciones, ya no estoy hablando de la reforma, vuelvo a Chávarri, este Claro. tipo de acciones del fujimorismo lo único que están haciendo es generar mayores complicaciones legales a la señora Fujimori. O sea, porque el voto del fujimorismo frente al tema Inostroza y ahora el voto del fujimorismo frente al tema Chávarri confirma alguna de las hipótesis del fiscal sobre la obstrucción de la investigación y No, sobre la pero- imposibilidad, pero- porque ¿cuáles son las razones pero de la prisión justamente preventiva? Una es le han hecho- que va a obstruir el proceso de investigación porque tienen un poder que puede actuar como poder fáctico para impedir el proceso o el curso regular el curso proceso. regular del proceso de investigación. ¿Cómo lo pueden hacer? Es mentira. Bueno, impidiendo que Inostroza sea investigado como tiene que investigarse, Que Chávarri. impidiendo que Chávarri sea investigado. Es decir, sí hay elementos para que una hipótesis fiscal, más allá de si es cierta o no es cierta,
con este tipo de acciones se confirma, y ese es el problema. No, pero para además, ella, digo, incluso no, legalmente, ¿no? yo Entonces, yo a veces digo, es como si flaco, la odiaran, ¿no? O sea, es como no sí, se yo dan también cuenta pensé lo mismo. que Es en el fondo le están haciendo un esta flaco gente- favor. Esta gente le está haciendo daño a Keiko Fujimori, porque han probado en esta votación exactamente uno de los elementos de convicción. Y además hay otro tema grave. Yo creo que Rosa Barta debería haberse abstenido, inhibido de participar en el debate y en la votación de la comisión permanente, porque ella ha escrito en un chat que proteger a Chávarri es una cuestión de sobrevivencia. Su voto está completamente adelantado. Y nadie le dijo, señora, usted no puede participar porque usted ya adelantó voto en privado y en público. Usted ha dicho que protegerlo es una cuestión de sobrevivencia. Entonces, si usted, y lo ha citado el presidente anoche de nuevo, porque es probablemente, y lo ha citado el fiscal en la prisión de Keiko Fujimori, ya podemos apagar el aire que se nos congelan las ideas. ¿Ya? Entonces, la verdad es que no tiene sentido lo que han hecho. De repente hoy día ya están en un proceso de reflexión. Pero sí creo que la disolución del Congreso lleva a varios problemas que son bien graves, y eso hay que advertirlo al público. O sea, digamos, para ustedes no va a ser problema armar una lista, digamos, tal vez de calichines, ¿no? O sea, ¿no? Un grupo de chicos jóvenes, ¿quiénes quieren ser congresistas por año y medio? Ya, probemos, como dicen, nuevos valores, ¿no? Ya. Pero, y me imagino que para las demás listas parlamentarias tampoco. Pero para empezar, el presidente no tiene partido. O sea, si él va a construir una mayoría para poder pasar estas reformas, olvídense las reformas. No hay ninguna posibilidad. Porque el presidente, pueden haber otros pesos, es decir, el fujimorismo va a tener muchos menos, el aprismo también, probablemente, de repente las izquierdas crecen un poquito, pero de repente crece el moradito, o de repente crece APP, y no tiene nada que ver, o Acción Popular, no tiene nada que ver con la reforma que el presidente está planteando, sino con una lógica de elecciones 2021, donde evidentemente en una lógica electoral tienes que pelearte con el poder de turno para diferenciarte, ¿no es cierto?, y cosechar ahí apoyo popular. Entonces, si se Por eso esa es una medida extrema, ya sé, Rosa pero María. por eso te digo, pero si se disuelve el Congreso, no hay reforma, ni constituyente, no hay nada. La pregunta es si con este Congreso hay reforma, Rosa María. No, yo sé, pero O no sea, va a haber. ese es el tema. Entonces, No hoy va a por haber hoy, ninguna. tiene que haber una reforma. O sea, sí hay elementos esenciales que tienen que haber. Entonces, Ya no, la pues, pregunta porque, es mira, por eso, pero la piensa. cuestión de confianza planteada, Rosa Si se María, instala un nuevo Congreso, si se se instala en acepta, enero. si es que las Ya no fuerzas tiene- no hay mayoritarias del Parlamento aceptan la cuestión de confianza y dicen sí vamos a enfrentar estos ejes centrales de la reforma política, entonces esta medida extrema nos habrá llevado a una reforma política. Si no lo aceptan y se dice, las fuerzas mayoritarias dicen no, y por tanto no van a tener nuestros votos, pues nosotros ya estamos diciendo no confiamos en este Parlamento, entonces hay el proceso de disolución. Yo no estoy segura que un nuevo Parlamento tenga un TNT tan duro como el que tiene la composición hoy de este Parlamento en relación con el Ejecutivo, ni siquiera en año preelectoral. Yo sé, ¿Me pero- entiendes? O sea, es que no, es que sí es que 73 es sí demasiado, sí es sí hay demasiado. un tema bien complejo, Rosa María, Sí, porque claro. no es, o sea, tenemos una composición muy sui generis y no necesariamente es por voto popular, es por un problema serio de la cifra repartidora que tiene problemas graves. No es cifra repartidora, te voy a decir una cosa, es subrepresentación. Y lo que voy a decir es muy Es una impopular. mezcla. Se necesitan más congresistas. Es horrible lo que voy a decir. Y la comisión todo esto lo propone. Es decir, tú tienes que Ya lo tener... aprobamos. Sí, un Eso congresista sí es lo único que hemos aprobado. que se va a regular por Por ley. ley. ¿Ya? Que lo plantea el jurado. Claro, O sea, que el jurado nos que diga el cuánto tema- se necesita, ¿no? pero la ley tiene que establecer por cada número de habitantes un representante, ¿ok? Entonces, Lima, por ejemplo, aunque suene horrible lo que voy a decir, está subrepresentada. Para 10 millones de habitantes tenemos Pero no 36. solamente es poblacional, también tiene que haber un criterio territorial, Rosa María. También, Porque yo tiene no que puedo dividirse. tener un congreso donde tenga 100 limeños y 30 provincianos. No tendría No. ningún sentido, porque las voces de las regiones no se oirían. No, por eso. Entonces, si tienes quieres que esta combinar un poquito distorsión más. de macrocefalia que tenemos con Lima Lima, tiene 100, tiene que 10 millones de personas. tiene que cambiar a la hora en la que discutas la representación Digamos, parlamentaria. es No tanto, puede ser pero tal cual yo el sé, número, ¿no? Pero sí hay que decir que un tercio del padrón electoral, hasta más, es limeño. Lo sé. Es limeño, así es fuerte. Pero somos un país. Y Ya como sé, país pero necesitamos Lima tener es- otras pero, voces. Claro, ¿no? pero con solo 130 Lima No, siempre pero por acaba eso, sobrerepresentada. 130 es absurdo, yo Es estoy absurdo. clarísima, no tiene ningún sentido. No tiene ningún Pero sentido. incluso una versión agrandada, no solamente es por un tema de Bueno, representación limeña. Tú sabes ¿no? que la O sea, gente en la Católica, en curso de Ciencia Política, justamente me lo contó Fernando Tuesta, hicieron con los mismos números de la última elección una corrida de qué hubiera pasado
Si en vez de tener 130 congresistas hubiéramos tenido 260 congresistas, el doble. Bueno, el fujimorismo no tenía mayoría ni de casualidad. No tenía mayoría, no había forma de que tuviera mayoría. Hubiera tenido el reflejo del voto real que tuvo. Exactamente. Claro. Entonces, el número de congresistas sí es determinante para el reflejo real. El problema es que con jurisdicciones tan grandes y tan poquitos representantes, the winner takes all, o sea, el que gana se lleva toda la votación y los que no pasan la valla salen. Entonces el que se lleva lo de abajo. Cajamarca es un ejemplo clásico, ¿no? El partido de Gregorio Santos no mete ni un solo congresista porque no pasa la valla, pero sí tuvo votación alta en Cajamarca. Altísima, 4% Claro, nacional. Es la altísima votación que tuvieron en Cajamarca. Pero claro, no metió ninguno de Cajamarca. Y los que entran de Cajamarca, en realidad entran porque se llevan los votos de Gregorio Santos. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es otro problema. Entonces, bueno, yo creo que hay bastante palío, pero acá la congresista está en semana de representación y me ha pedido que por favor hablemos de un relave que se va a caer sobre todos nosotros y nos va a matar en el río Rímac. Qué mala eres. No, sí, así me ha dicho. Yo estoy muy asustada porque a mí estas cosas me dan miedo, así que ¿dónde está el relave? A ver. Aquí te muestro el mapa que, bueno, no se Sí puede lo he visto mostrar en a tu la... Twitter. Me alegra. Ahora, te voy a decir una cosa, es un poco confuso el mapa, ¿ah? Bueno, Ya. ¿Dónde ¿cuál es queda el esto? tema? A ver, ¿Qué ¿dónde cosa? queda? Primero, un antecedente básico. Ya esto queda en Junín, en el límite entre Junín y Lima, Ya. en un distrito que se llama Marca Pomacocha. Claro. ¿Tú has oído hablar de Marca 1, Marca 3, Marca Claro, 4? las lagunas. Ya. Se llaman Marca porque están en Marca Pomacocha. Es decir, en este distrito, este es el área, es un área de intercuenca. No solo es cabecera de cuenca, sino que es intercuenca. Claro, es decir, es Junín. naciente de varias... Ese es como se llama. varias, Es el Divorcium Aquarium. O sea, Aquarium, en realidad no Bueno, Aquarium. esta es una zona- Donde cae una gotita, hay una que se va para el Pacífico y otra que se va para el Atlántico. Es Así además un área donde tenemos servicios ecosistémicos súper importantes, es decir, es un área donde cosechamos agua. Lo que hacemos ahí es cosechar agua. Entonces, varias de las lagunas que están ahí, donde están los marcas 1, 3 y Puco, 4, Concha está ahí. tenían, por ejemplo, 8 millones de metros cúbicos de agua. ¿Qué cosa hizo Sedapal? Sedapal dijo, esa laguna podría tener 22 millones de las metros aguas más cúbicos de agua. grandecitas. Entonces, las logro hacer más grandes para captar el agua, no solo que cae, sino el agua subterránea, porque hay mucha agua filtrante subterránea que alimenta las lagunas. Lógico. Entonces, Y de ahí tomamos agua todos los limeños. exacto. ¿Cuánta agua tomamos nosotros de ahí? Un cerro de agua. 62% del agua que tomamos los limeños viene Viene de de ahí. las lagunas. Entonces, esta zona nos da el 62% del agua. Está en distintas lagunas que están conectadas por un sistema subterráneo y todas se alimentan a un túnel, que es el túnel trasandino. Exactamente. Que es este que está acá. Claro. Está en la entrada del túnel. El túnel y- trasandino arranca en Junín y sale en Santa Eulalia. Claro. ¿Ya? Y ahí te bota todo el agua. Y ahí te bota todo el agua que vamos consumiendo los limeños Es un cotidianamente. túnel inmenso, una gran obra de Es una ingeniería. gran obra de ingeniería porque además no es un túnel cerrado y entubado durísimo, sino es un túnel que aprovecha la filtración del camino. Claro. Entonces sale, digamos, en la toma entra 10 de lo que sacamos de las lagunas y sale 15 porque va jalando. captando la filtración durante el camino. Perfecto. Bueno, Un túnel de roca, pero que capta. en menos de 50 metros lineales y en profundidad 300 metros, Así es. eh, ¿Y este está túnel cuántos kilómetros tiene? 10 kilómetros. 10 kilómetros. Perfecto. Entonces, al lado del túnel van a colocar la relavera de un proyecto mediano, del proyecto minero Ariana. En Ya. una zona que ha sido declarada sísmica, Ya. en una zona que tiene alta porosidad. Ya. Y frente a estas condiciones, Sedapal y Enel, ambas empresas, Ajá. mandaron una opinión contraria. Y le dijeron al Ministerio de Energía y Minas, señores, esto no nos convence, esto es muy riesgoso. Pongan la relavera porque en otro lo lado. que les pedimos, de hecho dicen no solo la relavera, de hecho dicen no hagan el proyecto. Porque la relavera es la parte que es el riesgo que es realmente pues alucinante, ¿no? Porque Claro. realmente está al lado. Pero el problema es que tú, los componentes que tienes acá, Claro. que son los componentes de, digamos, de la mina es para adentro, o sea, no es... Socavón. No, no es socavón. Ah, sí, es socavón, más Claro. bien. Entonces, parte del problema es Hacia que adentro. hay un conjunto de, digamos, corrientes internas Claro, que podrían ser quedarían afectadas. bloqueadas y podrían ser afectadas. Entonces, Está un muchos poquito señalan lejos. que esta zona debiera ser declarada zona Ramsar, es decir, zona formalmente área de protección para cosecha de agua. Entonces, ¿qué ocurre? Este proyecto tiene 3 problemas. Uno, no pasó por SENACE.
es de los últimos proyectos que aprueba Energía y Minas, con todos los problemas que ya sabemos de la historia de conflictos sociales de nuestro país, que suponía que Energía y Minas apruebe este tipo de proyectos. No hay tanto conflicto social, ¿ah? Porque ya se hace los estudios de impacto ambiental, dicho sea de paso, pero me refiero a este conflicto tema. ambiental ya no es tan grave. Pero ya alucina Rosa María, Ya no es tan tenemos grave. SENACE diciendo a varios proyectos no o pidiendo modificaciones sustanciales. Muy bien, bueno, que es- nunca hacía Energía y Minas. Muy En bien. este caso, lo aprueba Energía y Minas. Segundo, la propia Dirección General de Ambiente le pide a la empresa minera, le dice, miren, sin un estudio isotópico, es decir, sin que ustedes me digan cuáles son las conexiones de las lagunas que toma Agua Lima, no se puede hacer. La empresa le dice, es que no, mira, no voy a poder hacer ese estudio, tengo estas otras cosas, y luego dice, bueno, subsanado, y no se obliga al estudio que formalmente inicialmente se pedía. Ya. Luego se pide que haga un estudio complementario hidrogeológico, Ya. y la empresa dice, lo haremos cuando ya estemos en ejecución. Ya. Y a pesar de ese tipo de temas, se ha autorizado y está a punto de ejecutarse, o sea, ya está en proceso constructivo. Y Ya. por tanto, ya pronto podría empezar la Pero explotación. el relave no existe todavía. No, ahorita está en la parte de construcción de campamento y se Claro, está ya porque si no hay generando mina- las... si no hay mina, si ¿cómo no hay va a mina, haber? claro, pero ya están empezando a construir el área para cómo sería para recepcionar, digamos, Claro. el relave. Si tú ves La además, cancha se llama. este túnel, esta especie de lineacita roja, Ajá. ese es el túnel de bombeo del relave. Ajá. El túnel de bombeo del relave pasa por una de las La línea lagunas de bombeo que del relave- nos da agua, ¿no es cierto? La laguna Pucro-Cocha. Y pasa al entonces costado. este tipo de túneles de bombeo tienen Bueno, normalmente entonces lo que tienen accidentes que hacer es regularmente. Claro, pero podías tener la mina acá y la cancha relave para el Pero otro lo lado, cierto ¿no? es que no está, pues, Rosa María. Pero y está podría, así. ¿no? Entonces, por eso es que nosotros hemos presentado un amparo. Ya. Hemos presentado un amparo a la congresista Katia Gilbonio, que es de Junín, que justamente es de esta zona, Cooperación y mi despacho. Los tres hemos presentado un amparo. Tiene con, logo su despacho, claro, ¿ah? lindo. Su logo. Y el Oye, de- pero acá le acusarían a la Y izquierda de el- individualismo, ¿ah? Y el IDL también está el de Claro, Katia. el ILL lo veo El acá. IDL nos está haciendo, si quieres, la asesoría legal. Entonces, esto ha sido admitido. Cooperación, Acá está Bilgonio. Katia Gilbonio. Ella también tiene su logo. Claro. Y Tania Pariano también lindo, pero eso es otro debate. Después hablamos del ¿Qué tema. es esto? Pero- Ese es el individualismo Escúchame, puro. Rosa ¿Qué ha María, pasado? qué pesada, que cambie porque no quieres hablar de minería. No, Ariana se llama la El- mina, riesgo para el agua, está clarísimo. Entonces, ¿cuál es el tema? Hemos pedido un amparo, el amparo ha sido admitido. Pero con cautelar o sin cautelar. Hemos pedido cautelar. ¿Y ya se la dieron? No. Nos Ah, han bueno. dado todavía. Es que la cautelar la presentamos después. O sea, la valoración que se ha hecho es Pero sobre reina, ¿quién bueno, te pero poco a asesora? poco se van haciendo las cosas. Ya por lo menos se aceptó el amparo, estamos a la espera de la valoración de la cautelar. Y esperemos que este tema realmente sea un tema reflexionado, porque hay un tema de costo-beneficio. Mira, yo voy a usar un argumento, que es un argumento que yo suelo no usar y que sueles tú usar A ver. en este tipo de debates, que es, frente a lo que estaría en riesgo, ¿cuánto es el beneficio que vamos a tener económicamente en el país por una decisión como esta? Es un Muy tema que a mí importante. me cuesta, pero que Que bueno, entiendo estamos que es aprendiendo. parte de la evaluación. Estamos aprendiendo, muy bien. A ver, Esta es una empresa minera menor, Rosa María. Pequeña. Es muy pequeña. O No sea, tiene las espaldas no para estás reparar el hablando de Conga, no estás hablando de las Bambas, o sea, no estás hablando de gran minería Ya. y de una espalda económica fuerte y Claro. además de un ingreso en PBI al Perú fuerte. Estás hablando de algo relativamente bajo, pero que podría tener un efecto altísimo. no, claro. Altísimo. Y no pueden limpiarlo. ¿Y pues. por qué? Porque Seapal ya dijo, yo eso no lo puedo limpiar. Claro. O sea, yo eso no lo puedo limpiar. Y lo que dijo Seapal cuando pasó Tamboraque, que en el off estábamos discutiendo, quienes nos estén oyendo, yo también percibo un relave gigante en Tamboraque, el cerro Tamboraque. Está aguantado, ¿ah? ¿Ves ahí? Está aguantado Otro día por ahora, conversamos. gracias a Dios. Pero lo cierto es que hay un riesgo, porque el Estado declaró en el 2008 que se podía caer. Se puede Bueno, caer, sí. Cuando ya quedaba Cuando se claro caiga sobre que el eso río, se nos podía morimos. caer, bueno, ¿qué cosa dijo Sedapal cuando había el niño costero, que salió el agua pues muy fuerte, Claro. y que ahí nosotros llegamos y dijimos, bueno, acá cae un huaico y se lleva el cerro, es decir, se lleva la relavera y cae. Y cae sobre el río. Sedapal, Lima. ¿qué dijo? Calma Lima, yo tengo mis previsiones. Así Yo es. acá cierro Exacto. el Lo agua saco que para viene arriba. por acá Y lo saco por y arriba. yo sigo teniendo mi agua tranquila que viene. ¿De dónde? De Santa Eulalia. ¿Que viene Claro. de dónde? De aquí. De estas marcas. Así es. Entonces, lo que sí dice Sedapal es ya, acá de Tamboraque yo puedo ver cómo resuelvo. Pero de acá Pero no. de acá no. O sea, de acá no tengo cómo Esto resolver. no puede pasar, pues. Entonces, No puede ese es un pasar. tema ¿Qué le pasa grave. a mi amigo Ismo? Es que no dice nada. ¿Qué es eso? Nosotros hemos Oye, pedido qué varias bárbaro, ¿viste al reuniones. ministro de Le digo Energía al y Minas señor ayer? Ismael, con quien he hablado varias veces, ¿Lo has visto de ayer que sigue detrás sin del darnos presidente? cita para este tema. ¿Lo viste ayer detrás del presidente? Estaba nerviosísimo el pobre. Qué Pobrecito. bárbaro.
Yo nunca he visto a alguien guiñar el ojo tantas veces. ¡Qué barbaridad! Bueno, O sea, va a guiñar cálmate, más cuando hablemos muchacho. de este tema. Cálmate. Bueno, tienes toda la razón. Pero tengo la razón, ¿ves? Toda la Caray. razón. Escuchen, a ¿Cuál es el Rosa María me problema? da la razón en un tema Toda la minero. razón. Estoy acá Toda la en un razón. problema. Ahora, si la relavera la ponen para el Terremoto, otro lado, hoy día. miren, con mapa todo funciona. A mí me encanta porque tú sacas el mapa y sobre el mapa ves. Y si pues con el mapa es bien claro, si la relavera está al lado del túnel y la estación de bombeo queda al lado de la laguna, como que tenemos un pequeño problemita. Y efectivamente, si no tiene las espaldas para limpiar, Y ojo, Ese esta es el empresa problema. ariana, porque nosotros nos olvidamos que las comillas empresas en realidad pertenecen a grupos. claro, ¿de qué? ¿A quién pertenece esto? A Southern Peaks. A Que Southern- Peaks ¿Qué es qué? es una menor. Ya. Esta ya dejó... Que no es Southern Peru Copper Corporation. No, Ya, ok. esta ya dejó a mitad de hacer un proyecto minero. Ya, ok. O sea, Entonces, que no tiene las encima, con espaldas. antecedente, tú tienes una mala práctica. Tienes Claro. una práctica de una empresa que dejó a la mitad un proyecto, que no hizo el plan de cierre Que tiene que tener plan de y cierre. que abandonó. Entonces, claro, hoy día tenemos pendiente en el Congreso la aprobación de un proyecto de ley de mi despacho para que cuando alguien tiene un plan de cierre y no cierra, ya no puede explotar más nada en el país. Claro. Hasta que no cierres tu minita, amigo, no vuelves a explotar Claro. minería en el país. Eso es lo mínimo, digo, Lo por lo mínimo, menos sí, estaremos sí, de acuerdo sí. en eso. Sí. Bueno, eso ojalá se apruebe, pero por lo menos esa empresa, si esa ley hubiera estado vigente, no podría haber presentado esta barbaridad. Pero esto tiene muchos años, entonces. Si tú me dices. O sea, esto Empieza- recién su autorización es el 2016, pero el proyecto se pide desde antes. Es lo que te iba a decir. Este es un proyecto viejo, ¿ah? Y le han ido dando vueltas, digamos. Claro. Pero lo cierto es que el 16 le han dado el OK. ¿Y es un proyecto de qué? ¿Cobre? Tengo el dato abajo acá. Espérate. A ver, acá. Sí, ah, sí, no sé. Acá está. No, Polimetálica. No. Te doy los detalles en la próxima. que tengo acá. Porque, claro, si tú me dijiste es oro, ¿no? Pero No, no es. no es. Ya, miren, está bien, la señora tiene razón, pero no me cambies el artículo 62 de la Constitución. El ¿ah? segundo Por- párrafo, por lo menos. lo Pero cambiamos. el segundo párrafo de los contratos ley, haz lo que tú quieras, pero en el tema de el Estado no se mete a regular los términos contractuales y yo no tengo así ninguna duda. Pero que yo nos salga bajamos a los marchar- contratos ley. Mira, ya por lo menos hemos llegado a un punto en Es que común. es que es lo mismo, el contrato siempre es ley. No, pero los El contratos contrato es ley ley entre las tributaria. Bueno, ya. Con- No nos vamos a poner de acuerdo ahorita, Rosa María. Es que de verdad, Ya está. explicar, más bravo. Ahora, Más bravo esa tía, aunque hoy día me ha sorprendido, porque yo dije, No, Rosa pues María sí, va a no, defender esta empresa minera, pero me alegra que no. no, pues si está en un sitio que ya Sedapal dice que no lo puede limpiar, es ya pues ahí Sedapal tienes- dice que no lo puede limpiar y en él, que no es ni siquiera Sedapal, en los Claro. términos del consumo de agua, que es mucho Claro. más grave, sino en él que ve el tema del manejo de electricidad. la electricidad. También dice, oigan, ojo, pestaña y ceja, esto también es grave para nosotros. Entonces, Claro. sí hay un tema ahí que A ver, hay ¿por que qué? hacer un Les explico, ejercicio. porque El si no Estado hay- tiene que valorar. Si no hay agua, no hay electricidad. ¿Ya? Porque el agüita no es que te la tomes en la cosa eléctrica, solo la dejas caer. Yo tenía una discusión larga con alguien que me decía que la hidroeléctrica consumía el agua. Entonces yo miraba y decía, no la consume, la deja caer. Y eso genera electricidad, nada más. Después le devolvemos toda su agüita. ¿Ya? Pero, claro, si no hay agua, no hay electricidad porque no tienes nada que dejar caer. Entonces, si afectas un proyecto eléctrico gigantesco y afectas la toma de agua de Lima, sí es una cosa muy seria, ¿no? Ojalá que lo tomen en serio. Me alegra saber que el juzgado constitucional ha admitido la demanda y ahora estaremos atentos. Tienen 5 días el Estado y 5 días la empresa para responder. Y obviamente esto podría implicar, como dicen, estudio hidráulico, cambio del lugar de la relavera. Sí, hay estudio alternativas. isotópico, porque hay varios temas ahí. Y ahí habrá un debate mayor. Algunos dirán modificación del proyecto, otros diremos que se declare zona Ramsar, pero el punto es que hay que entrar a discutir. Esto espero lleve a un tema mayor, que es a discutir cómo hacemos ordenamiento territorial en el Perú, cómo definimos cuáles son nuestras áreas de reserva biológica y nuestras áreas de reserva de agua y cuáles son las áreas donde, por más que a algunos no nos guste, igual puede haber minería. Pero eso es un tema que tendríamos que discutir ¿Por qué no le gusta de manera la más minería? ordenada. Porque es muy destructiva, Rosa María. Pero Pero tú eso es sabes- es un Marisa, debate que podemos Marisa. discutir ampliamente. Yo sé que es necesario en algunos puntos, pero no como este tipo de puntos. No es ni el 0.3% de lo que se consume. La mayoría, ¿sabes a Tus dónde va? aretes son de Debajo plata. del Tus aretes suelo. son de La plata. mayoría va debajo del suelo, Rosa María. Haces una destrucción para sacarlas debajo del suelo, para ponerlas debajo del suelo en otra parte. El collar Sí. también es de plata. y, Ya. la oreja- y mira, mi computadora no sale de un árbol, ¿ah? Lo sé, Rosa María, Y tu pero la celular mayoría... tampoco. Pero entonces que sea desde una lógica así y veamos cuánto se necesita, pero que sea No. sobre lo que se necesita, no el consumo por el consumo, porque la mayor cantidad de material que se extrae no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, sino está en reservas.
Ya sé, pero y punto. créeme que Y acá entonces, todo es cuando dinero. necesitemos para hacer esto, sacamos pues. Pero ¿por qué Ya. hay que sacar ahorita para tener debajo de la tierra? No tiene sentido. ¿Y para qué quieres guardarlo debajo de la tierra? Para no destruir el entorno. ¿Para Ah, qué ya. lo quieres destruir inmediatamente? Porque sí, para sacarlo. No, porque hay que ganar plata para que el Perú tenga impuestos, para que puedas hacer las casitas para Y la gente. podrías para en que puedas algunas hacer el agua, zonas para que donde, puedas- por ejemplo, podrías tener otras actividades o no. Diversificación productiva es una alternativa Claro, o no. pero podrías Bueno. tener otras cositas. Pero hay con la algunas platita zonas, que te da la hay minería. algunas zonitas que necesitan platita para otro tipo de actividad y no la minera y que podrían desarrollarla. Pero eso es otro tema. En todo caso, bien. acá por lo menos estamos de acuerdo que es un riesgo altísimo Vamos a para llevarlo, Lima. vamos a hacer un viaje minero con Marisa Glaga en calidad de purgatorio. Es decir, Para ambas. claro, purgatorio, una cosa horrible. Sociedad de Minería, por favor, una gira, ¿ya? Pero tiene calidad de purgatorio. Como la van a disolver, y voy a tener tiempo, no, o sea, no. Sale. Y yo me suelo quedar sin chamba más o menos regularmente, entonces ahí podemos hacer un viaje minero. Muy bien, nos vamos a despedir ya, con mucho ánimo. Yo le veo las cosas muy contenta y ya sé, chicos. Acá me hacen recordar que esta es una institución sin fines de lucro que vive de la caridad pública, lo cual es absolutamente cierto, porque casi no tenemos publicidad como han podido notar, y tenemos un sistema de PayPal. Entran a la página web de Radio Santa Rosa, no se equivoquen, no entren a otra, ¿ya? Y ahí nos ponen un poquito de plata, pero acá los padres me dicen que no pongan mucha, ¿ya? Porque después, de derecha esa gente que quiere esconder sus activos, por favor, no, ¿ya? ¿No? Le empieza la conciencia y dice, ¿qué hago? PayPal, no. Y siempre hay una identificación de tarjeta de crédito, o sea, llegamos a saber quiénes son. Muy bien, muchísimas gracias y nos reencontramos mañana. Ha quedado muchas preguntas, Rosa María, pero no te preocupes. No, por no favor. es la pregunta que... No, y también gracias a todos los que han escrito, están escribiendo en el Twitter, en el Facebook, si creen que el Congreso va a dar el voto de confianza. La al mayoría cree gabinete. que sí, ¿no? Bueno, mañana te Mañana cuento. hacemos conteo, Sí, mañana hacemos un- contamos, mañana así que sigan conteo. votando durante todo el día. Muy bien. Y mañana tenemos una visita súper especial, pero no les voy a adelantar nada. Porque después ya no hay que generar un poco de tensión en el ambiente. Pero que una visita muy especial que tiene que ver mucho con el caso Chávarri. Así que les va a gustar. Nos vemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.